¿Sabe? Es bonito exaltar a Dios, adorar a Dios, porque Él es más grande que nuestras emociones, porque Él tiene el control absoluto de cada situación en nuestras vidas. Y es hermoso poder exaltar y glorificar a Dios y decirle: Dios, usted tiene el control de todas las situaciones que pasan continuamente en mi vida. Dios Padre Celestial, te damos gracias porque usted es bueno todo el tiempo y para siempre. Señor, te pido que usted nos hable a cada uno de nosotros, nos instruyas, nos hagas entender cuál es el propósito de su palabra para cada uno de nosotros y ayúdenos continuamente a poder descansar, confiar y entender que usted tiene el control de las situaciones. Gracias, Dios, por su amor para con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hemos estado viendo esta serie con referencia a las emociones y hemos estado constantemente en esta frase: ¿te dominan o las dominas? ¿Qué es lo que pasa en esa situación? ¿Le dominan las emociones o usted domina las emociones? Y debemos de ser realistas. Hemos estado viendo acerca de la ansiedad, hemos estado viendo acerca de la depresión y hoy precisamente vamos a ver uno de los factores que es muy pequeño, pero esto que es pequeño puede llevarnos a la ansiedad. Esto que es pequeño puede llevarnos a la depresión y debemos de tener muchísimo cuidado con la tristeza en nuestras vidas. Bien, la tristeza, punto número 1. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene la tristeza? Hermanos, la tristeza es una emoción que todos experimentan. Esa es la frase y la palabra, perdón, que va ahí. Que todos experimentan, a menudo después de eventos estresantes o perturbadores de la vida. O sea, usted puede entristecerse porque en alguna ocasión no le salió bien algo, o puede entristecerse porque le hicieron algo, pero siempre va a estar ahí. La depresión la tristeza es lo contrario a la depresión. La depresión es un trastorno de salud mental abrumador y continuo que puede impactar drásticamente en la vida diaria. Esto lo dice pues una página de medicina, Medical News. Pero ¿por qué puede pasar? ¿Por qué pasa la tristeza? ¿Cuáles son las razones de que por qué nos sentimos tristes, desalentados, desanimados, desmotivados, ahí con la batería baja, decimos nosotros? Y hermanos, hay múltiples razones por las cuales podemos experimentar la tristeza. Uno, pérdida. La pérdida de seres queridos, relaciones, empleos o cualquier cosa significativa puede desencadenar tristeza. Puede desencadenar tristeza. Esa es la frase que va ahí. Puede desencadenar tristeza. Ahora, punto número 2, frustración. Frustración. Cuando nuestras expectativas o metas no se cumplen, podemos sentirnos decepcionados y tristes por esta o Y situación. Punto 3, soledad. La falta de conexión emocional o social puede llevar a sentimientos de tristeza y aislamiento. La palabra ahí en el punto 3 es conexión emocional. Ahora, yo solo puse en la hojita, si no me equivoco, 3, pero en realidad en el sermón puse 6 porque no me iba a caber todo lo que iba a poner en la hoja. Pero el cuarto sería cambios. ¿Sabe? Hay cambios que muy drásticamente nos pueden llevar a entristecernos. Si quizás usted se mudó y dejó a sus amigos, a su familia, a todo lo que usted tenía en ese X o Y lugar, y pues hay personas que se entristecen porque se mudan. Cambios de trabajo, hay personas que pues obviamente se entristecen por ese motivo.
o transiciones personales que pueden provocar emociones difíciles. El punto 5 es estrés y depresión. El estrés y la presión, perdón, puede contribuir a que nos desanimemos, a que nos entristezcamos por esta razón, por el estrés. Estamos tan estresados con todo lo que tenemos que hacer que llegamos a entristecernos porque nada nos sale. Entonces tenemos que hacer X cosa, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro y estamos tan estresados por eso. Tenemos una presión muy grande que cuando no nos salen las cosas, entonces nos ponemos tristes, frustrados, desanimados porque no salió las cosas como nosotros pensábamos. ¿Sabe? El punto 6 quizás también es porque hay una enfermedad. Todas las enfermedades propias como de seres queridos pueden afectar nuestro estado emocional. O sea, por así decirlo, si yo me enfermo, puede que yo esté feliz, pero si yo me doy cuenta, el doctor llega y me dice, es que usted está enfermo, tiene una enfermedad muy grave, entonces obviamente yo me voy a entristecer, porque yo no quiero estar enfermo, porque yo quiero estar bien. Pero es igual cuando pasa con alguna persona que queremos y apreciamos con todo el corazón. Esa persona le dicen, está enfermo, tiene X o Y enfermedad. Y obviamente uno se siente triste porque quiere a esa persona. Y usted va a apoyar a esa persona en esa X o Y situación que está pasando porque es un momento muy difícil. Ahora, ¿cómo Dios usa la tristeza para acercarnos a Él? Ya vimos un poquito de razones de las cuales presentan la tristeza, pero ¿cómo Dios usa la tristeza para acercarnos a Él? ¿Sabe, hermanos? El resultado de la tristeza, según Dios, no es el resultado de los mismos científicos o de los enfermeros o de los doctores. El resultado de la tristeza, según Dios, es transformarnos por medio de ella. Y eso le pasó a Pablo. Pablo fue transformado por medio de la tristeza para así poder ser cada día más como Cristo. Es arrepentirse y poner a Dios de primer lugar y que Él cambie nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere. Vamos a 2 capítulo 7, versículo 10. 2 capítulo 7, versículo 10. ¿Estamos ahí? ¿Sí? 2 capítulo 7, versículo 10. Dice así: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Produce muerte. Saben, hermanos, el mismo David en el Salmo 51, 16 al 17, vamos ahí al Salmo 51, 16 y 17. Salmos 51, 16 y 17. Dice así: porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sabe? El mismo David en ese salmo que acabamos de leer estaba en esa tristeza que produce arrepentimiento genuino y verdadero. El mismo Pedro también, después de haber negado a Jesús, reconoció el mal que hizo y se entristeció y lloró amargamente. Vamos a Mateo capítulo 26, versículo 75. Mateo capítulo 26, versículo 75.
David estaba profundamente triste porque había pecado contra Dios. Él se había acostado con una mujer que no era su esposa y a causa de eso vinieron más pecados y más cosas a consecuencia del pecado que David hizo. Y obviamente David, en ese Salmos que acabamos de leer, en el Salmo 51, en esos versículos, David expresa que él está profundamente arrepentido. Y obviamente usted se puede arrepentir, pero las consecuencias de las cosas que hacemos, pues siempre van a estar. Pero David estaba arrepentido. Él se arrepintió de una forma verdadera y obviamente también estaba entristecido por eso que él hizo. Pero el mismo Pedro negó a Jesús 3 veces y él estaba profundamente triste. En Mateo capítulo 26, versículo 75 dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Lloró amargamente. La tristeza, esa es la palabra que va ahí. La tristeza, cuando es según Dios, no es un fin en sí misma, sino un medio para experimentar la gracia, la misericordia y la transformación para cambiar y restaurar nuestras vidas. No está mal estar triste o llorar, no está mal. Lo malo está en que eso tome el control y nos dejemos, esa es la frase que va ahí, nos dejemos llevar por esta emoción. Lo malo es que nos dejemos llevar por la emoción de la tristeza. No está mal sentirse triste o llorar. El mismo Jesús lloró. Pedro lloró. Hay personas en la Biblia que lloraron y se expresaron su dolor, expresaron su frustración con lágrimas, con tristeza. Ellos lloraron. Y no que Dios nos ayude a entender que es el medio del sufrimiento y el dolor, de la tristeza, del desánimo y del llorar. Hay un propósito mayor para fortalecer nuestra vida y carácter. Esa es la frase que va ahí: fortalecer nuestra vida y carácter y así vivir para la gloria de Dios. Dios lo que quiere con el sufrimiento, con la tristeza, es que podamos vivir para su gloria. Es que podamos fortalecer nuestro carácter. Es que podamos fortalecer nuestras vidas. Porque suelen pasar cosas difíciles en cada uno de nuestras vidas y cosas dolorosas. Y quizás algunas personas sufren más que otras, pero Dios siempre tiene el control de la situación. Y Él conoce nuestros corazones, Él conoce las situaciones, Él conoce todo, Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. No hay nada imposible para Dios. Quizás nosotros nos sentimos tristes, frustrados, desanimados, porque no salió, no pasó o está pasando algo. Pero Dios tiene el control de esa situación, porque para Dios no hay nada difícil. Eso es Lucas capítulo 1, versículo 37. Nada imposible para Dios. Nada, absolutamente nada hay imposible para Dios. Punto número 2. ¿Sabe? Jesús lloró. Esa es la palabra que va ahí. Jesús lloró. Jesús sintió tristeza. Y lo vemos reflejado en 3 porciones de la Biblia. Jesús lloró. Jesús mostró sus emociones y eso nos enseña que es normal, y esta es la frase que va ahí, y saludable expresar nuestras emociones. Es normal y saludable expresar nuestras emociones. Vamos a Juan, capítulo 11, versículo 35. Yo sé que usted se lo sabe de memoria. Es uno de los versículos que sí o sí se tiene que aprender de memoria. Y yo creo que para no sé, un campeonato de memorización tiene que estar para que usted lo pueda decir
y es demasiado, demasiado largo. Es el versículo, uno de los versículos más largos de la Biblia y que tienen peso. Jesús lloró. Jesús lloró. Ese es el versículo 35 del capítulo 11 de Juan. Jesús lloró. Pero sabe, muchas veces pasamos por alto este versículo. Este versículo contiene una enorme enseñanza, enorme, gigantesca, grandísima. No solamente el texto dice que Jesús lloró, sino que hay que ver el contexto y ver todo el trasfondo de este versículo. Jesús lloró. Hermanos, al ser seres emocionales, porque Dios nos creó de esta forma, debemos entender que estas no deben de dominar nuestras vidas. O sea, las emociones no deben dominar nuestras vidas. Y aquí va la frase que va ahí. Dios es siempre el primero y el último. Siempre Dios va a ser el primero y el último. Él siempre debe de estar de primer lugar, antes que nuestras emociones y antes que nuestros deseos, anhelos y metas. Dios tiene que tener el primer lugar porque Él es el que tiene el control de cada una de nuestras situaciones, de nuestras emociones, de nuestras frustraciones, de nuestra tristeza, de todo, de todo. Él tiene el control de todo. Ahora, ¿por qué no entendemos un poquito mejor el contexto? Jesús lloró. El texto es claro y el contexto es muy detallado. Su amigo Lázaro había muerto. Su amigo Lázaro, el capítulo 11 el versículo 5 dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. O sea, ese amaba significa que eran personas íntimas con Jesús. O sea, eran amigos de Jesús. Probablemente se sentaban a la mesa a comer y a platicar con Jesús. Entonces, y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Lázaro muere y en los versículos 33 al 37, en los versículos 33 al 37 dice así: Jesús entonces, al verla llorando, o sea, al ver llorando a María, al ver llorando a Marta y al ver llorando a todas las personas que estaban con ellos, entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Probablemente usted se esté preguntando, si Jesús sabe todo y si Él es omnipresente, omnipotente y omnisciente, ¿por qué Jesús lloró si Él sabía que iba a resucitar a Lázaro? ¿Por qué Jesús lloró si Él sabía que iba a resucitar a Lázaro? ¿Sabe? Cristo sintió tristeza. Lo acabamos de ver en estos versos anteriores. Podríamos decir que Cristo lloró por empatía, porque en el versículo 33 dice: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Se conmovió, se entristeció, se puso sentimental. Ahora la pregunta es: ¿por qué razón Jesús lloró? El Verbo encarnado en el capítulo 1, el Verbo hecho hombre, ¿por qué razón lloró? Jesús en definitivo lloró, pero en realidad no lloraba por su amigo Lázaro. Recordemos que Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Él conoce y sabe todas las cosas. En realidad, Jesús lloraba por María y Marta.
Ya lo mencionamos en el verso 33 de capítulo 11 de Juan. Jesús se conmueve al ver estas cosas, al ver que las personas se estaban llorando, se estaban derramando por completo ante esa situación. Cristo, ¿sabe? Es un sumo sacerdote. Él es compasivo, Él es misericordioso. Jesús vio el panorama general. Jesús vio el panorama general de la situación que estaba pasando. Jesús siente el sufrimiento de cada uno de nosotros. Él conoce y sabe todas las cosas. El que es todo, conoce todo y aún más nuestra condición tan lamentable de pecado. Cristo lloró por nuestra condición. Cristo lloró por nuestra condición. Esa es la palabra que va ahí. Cristo lloró por nuestra condición y murió por nuestros pecados. Él conoce todas las cosas que estamos pasando en la vida. Y Él sintió esa profunda tristeza cuando vio a María y a Marta llorar. Y sabe, Jesús, probablemente yo pienso que Jesús quizás lloró también porque vio la incredulidad de María y Marta. O sea, estaban ahí María y Marta que habían estado con él, sus amigas, y estaban reclamándole a Jesús: Señor, si tú hubieses estado aquí, quizás Lázaro no hubiera muerto. Pero Jesús tenía un propósito para eso, un propósito específico para eso. Cuando le mandaron el mensaje a Jesús, Jesús dijo: hay un propósito para esta situación. Hay un propósito. Y después de que le dieron el mensaje, pasaron 2 días que Jesús estaba en el mismo lugar, y luego pasaron otros 2 días y Jesús llegó, y después de 4 días de que Lázaro estaba muerto, Jesús llegó y le resucitó. 4 días. 4 días pasaron para que Jesús fuera y resucitara a su amigo. 4 días. Pero saben, hermanos, no solamente Jesús lloró por sus amigos, sino que también Jesús lloró cuando vio la condición de este mundo, cuando vio la condición de su pueblo. También Jesús lloró cuando él estaba en el monte de Getsemaní. En el Mateo capítulo 26, versículo 36 al 38. Vamos a Mateo capítulo 26, versículo 36 al 38. Mateo capítulo 26, 36 al 38. Dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama, Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Versículo 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Este evento ocurre un poco después de la última cena y antes de la traición de Judas. Jesús está plenamente consciente del sufrimiento que enfrentará: su arresto, su juicio, su crucifixión y su muerte. Lleva a Pedro, a Santiago y a Juan, que son los hijos de Zebedeo, sus discípulos más cercanos, a buscar fortaleza en la oración. Por esa razón, Cristo sintió una profunda tristeza. Hermanos, cuando veamos a Dios con un corazón humilde y entendiendo que por nosotros mismos no lograremos hacer o alcanzar las cosas o avanzar en nuestra vida cristiana, es allí en la oración en donde podemos derramarnos por completos y decirle: Dios, ayúdeme, sáneme, restáureme,
transfórmeme, fortalézcame en el momento de la tristeza. Es válido el hecho de llorar. Jesús mismo lloró. Es válido el hecho de llorar, pero es necesario descansar, soltar y levantarse, lavarse la cara y vivir para la gloria de Dios. Vivir la única vida que tenemos para la gloria de Dios. Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Y Pablo no escribió eso estando en un restaurante de 5 estrellas y en un hotel descansando. Pablo escribió esas palabras estando en una condición lamentable. Y estando ahí, él nos echó a llorar, él nos entristeció y probablemente tal vez lo sintió, pero él se fortaleció en su Dios. Él confió en Dios, él descansó en Dios y dijo: Dios, usted tiene el control. Usted tiene el control. Yo voy a descansar en usted. ¿Sabe? Es necesario obedecer antes. Es necesario obedecer antes que dejarse llevar por las emociones o las cosas que este mundo ofrece. Es necesario, es indispensable obedecer antes que dejarse llevar por las emociones o las cosas que este mundo ofrece. Porque, hermanos, seamos realistas. Este mundo ofrece muchas cosas. Muchas cosas. Muchas cosas. Y que son agradables a los ojos. Y que usted probablemente quiere ir ahí. Pero no se deje contaminar su corazón. Ponga su mirada en Cristo. Obedézcale. Pedro, Santiago y Juan no pudieron orar ni tan siquiera una hora. Cuando más cansados estemos, cuando más tristes y quebrantados estemos, es necesario orar. Cuando estemos cansados, cuando estemos desanimados, desmotivados, desalentados, cuando estemos angustiados, preocupados, tristes, que nuestras lágrimas corren por nuestras mejillas, es necesario orar. Es indispensable orar. Es necesario ir a Dios y descansar en Él y ser transformados por medio de su palabra. Cuando estamos cansados y quebrantados, Él nos dará fortaleza y gozo porque descansamos y confiamos en Dios. Porque Él es el creador de todas las cosas. Él tiene el control de todas las cosas. Y la tristeza, el lloro, la angustia, el desánimo, las preocupaciones, la depresión incluso, Dios tiene un propósito para eso. Dios tiene un propósito para esa situación. Y esa situación es fortalecer su carácter, confiar en Dios y descansar en Dios, que Él tiene el control. ¿Sabe? Jesús no solamente se expresó ahí o con sus amigos. También Jesús lloró al ver la condición del pueblo de Israel. Cuando estaba al ver la ciudad de Jerusalén, Jesús lloró, Jesús se entristeció. Vamos a Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44. Lucas 19, 41 al 44. Dice así, Lucas 19, 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está cubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a los hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. En esta porción Jesús llora por Jerusalén. Jesús muestra tristeza y lamenta la falta de fe y el sufrimiento que vendría hacia Jerusalén. Muchas veces las lágrimas que derramamos a menudo dicen mucho de lo que nosotros sentimos, porque somos seres emocionales.
Jesús lloraba al ver la condición del pueblo de Jerusalén. Él lloraba al ver esa condición, al ver que le rechazaban aún siendo Él la paz, aún siendo Él la luz. Jesús lloraba. Él lloraba al ver estas cosas. Jesús padeció las mismas cosas que usted y que yo. Por esa razón Él conoce y sabe todo de cada uno de nosotros. El ser amado, el llorar, el sentirse triste, el estar alegre. Cristo sintió todas esas emociones. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue como usted y como yo, pero sin pecado. Él fue como usted y como yo, pero sin pecado. Las emociones no le controlaron. Claro que lloró, claro que se reía, que se preocupaba, que se enojaba, que sentía todas las emociones habidas y por haber. Pero el propósito principal era obedecer a Dios. No estamos solos en nuestras luchas y en nuestras tentaciones. Tenemos un Salvador que nos comprende y que nos sostiene. Y por esa razón es que el versículo 16 dice que debemos entonces acercarnos confiadamente al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. O encontrar oportuno socorro. Hermanos, el Salmos 30, el versículo 5, el Salmos capítulo 30, el versículo 5, dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos entristecido? Y hemos llorado hasta quedarnos secos, sin lágrimas, casi al punto de deshidratarnos. Hemos buscado consuelo en las personas y en muchas ocasiones no lo hemos encontrado en las personas. Hemos buscado por doquier aquello que llene nuestras vidas y nos ayude a comprender la pregunta: ¿por qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos? Si soy un hijo de Dios, ¿por qué yo tengo que sufrir? ¿Por qué yo tengo que entristecerme? ¿Por qué tengo que llorar? Es válido el hecho de sentirnos tristes, pero no es correcto cuando tomamos la actitud de pobrecito o de victimizarnos o de siempre entristecernos. Cristo murió por usted y por mí, y Él nos pide que nos gocemos y alegremos en todo tiempo. Que nos gocemos y alegremos en todo tiempo, aún en nuestro quebranto. Es cierto que las lágrimas y las tristezas nos fortalecen y nos consuelan, pero aún mayor que nuestras lágrimas es Cristo. Pero aún mayor que todo lo que pasamos es Cristo. Y Él está allí en todo tiempo para consolarnos y ayudarnos, para simplemente descansar en Él y que Él tome el control. ¿Sabe? Nuestras actitudes y formas de afrontar las situaciones son un testimonio de quién es Dios para nosotros. El Salmos 42:3, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Sabe? Usted no le han dicho eso cuando usted está triste, cuando usted está ahí desalentado, desmotivado, ¿dónde está su Dios? Cuando no le salen las cosas que le tienen que supuestamente salir, ¿dónde está su Dios? ¿Qué pensarán aquellos que no conocen a Cristo cuando nos ven y ven nuestro comportamiento? Cuando ven que las emociones nos dominan y no nosotros a ellas. Nos dirán, ¿dónde está tu Dios? Las circunstancias de la vida hay que afrontarlas. No podemos vivir la vida en el pasado, cuando sabemos que el futuro está en nuestra esperanza redentora, que es Cristo Jesús. Hermanos, usted no puede vivir de victorias pasadas. Lo pasado ya pasó. Usted no, es como la gente que me dice, es que yo servía antes. Antes. Ahora es ahora. Pues es que yo antes y siempre me dicen antes y yo, pero ahora. O su futuro.
No puede vivir de victorias pasadas, no puede vivir del pasado. El mismo Job esperaba consuelo de sus amigos y al final se dio cuenta que era mejor antes ir a Dios y derramarse por completo ante Él. Y derramarse por completo ante Él, antes que a sus amigos. Job 16:20, disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. No estamos diciendo que sentirnos tristes y llorar está mal. Más bien lo contrario. Es una liberación el hecho de poder llorar. Es liberarse el hecho de poder llorar y entristecernos. Pero amados, ¿en dónde vive usted? ¿En la tristeza o en la esperanza de aquel que nos salvó? ¿En dónde vive usted? ¿En la tristeza, en sus emociones o en la esperanza de aquel que nos salvó? Salmos 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Por nosotros mismos es complicado lograr las cosas, ¿cierto? Es complicado poder ganar la batalla contra la tristeza. Por esa razón debemos de pedirle a Dios que nos examine, que nos ayude a entender qué debemos hacer en medio del quebranto. Descanse en Dios. Él tiene el control. ¿Domina usted la tristeza o la tristeza le domina? ¿Domina usted la tristeza o la tristeza le domina? ¿Sabe? Este versículo del Salmo 139, versículos 23 al 24 que leí al principio. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Sentimos tristeza, enojo, alegría, desánimo, dolor, pero de todo eso Dios tiene el control. Pidámosle a Dios que Él nos examine, que Él nos pruebe, que Él nos guíe, que Él nos corrija. ¿Usted domina sus emociones o sus emociones le dominan a usted? Por favor, Dios conoce mi corazón. Por favor, Señor, conoce mis pensamientos, conóceme, examíname, hazme entender mis emociones, hazme entender si ellas me controlan. Quita todo lo malo de mí, devuélveme el gozo de mi salvación. Señor, por favor, límpiame de mi maldad, guíame en el camino eterno de justicia y santidad. Y por último, descansando en Dios. Usted debe descansar en Dios. Descansar en Dios cuando estamos tristes es un proceso que requiere que seamos intencionales. O sea, usted no puede descansar en Dios si usted no busca descansar en Dios. Porque cuando acudimos a Dios en oración, meditando en su palabra, esa es la frase que va ahí, meditando en su palabra, confiando en su soberanía, buscando todos los días continuamente la comunión con otros creyentes y con Dios mismo. Cuando alabamos, cuando adoramos, cuando exaltamos, cuando descansamos en su presencia, es entonces que podemos encontrar consuelo y paz, incluso en los momentos más difíciles. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en tiempos de angustia. El Salmos 46:1 lo expresa de esa forma. Pero hermanos, usted debe echar toda vuestra ansiedad sobre Él. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Como hijos de Dios, usted y yo debemos descansar en Dios. Cristo Jesús en todo tiempo. Las emociones van y vienen, son variadas, pero cuando Dios tiene el control de sus vidas, Él calma nuestra alma. Él calma nuestra alma, nuestros miedos, nuestras tristezas, nuestras angustias, nuestro enojo, porque Él es el dueño de todas las cosas. Dios nos hizo seres emocionales y no podemos cambiar esa situación.
pero usted debe descansar en Dios. No dejemos que las emociones tomen el control de nuestras vidas. Tenga cuidado. Dios es el que debe tener el control, no nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras acciones. Descansemos en Dios, confiemos plenamente en Él. Si usted no tiene a Cristo, usted debe de buscarle y que Él sea su Señor y su Salvador. Usted debe echar toda ansiedad, toda angustia, todas las emociones, todo sobre Él, y Él tendrá cuidado de cada uno de nosotros. Pero usted debe de buscarle, usted debe de amarle, usted debe de confiar, usted debe de estar feliz de que Cristo tomó nuestro lugar. Cristo tomó nuestro lugar y nos salvó de nuestra condenación. Y nos salvó de nuestra condenación. Hermanos, ¿por qué no entrega todas sus cargas a Cristo? ¿Por qué no confía en Dios? ¿Por qué no descansa en Dios? ¿Por qué no le dice: Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Sabe? En el campamento yo le decía a los muchachos en el devocional esa pregunta: pregúnteselo a Dios. Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es su propósito en mí? ¿Qué es lo que usted quiere que yo haga con esta X o Y situación que estoy pasando? ¿Sabe? Yo cuando perdí a mi papá, hace ya 7 años que falleció, fue una de las situaciones más difíciles de mi vida. Y fue muy triste, fue demasiado triste el hecho de perder a un ser querido. Pero Dios, un 4 de julio del 2018, Dios llenó ese vacío. Dios llenó esas cosas porque encontré ese refugio. Y hermanos, es triste y doloroso perder seres queridos. Es triste y doloroso pasar situaciones y afrontarlas. Pero usted no tiene que poner cara de pobrecito. Usted debe regocijarse en Dios y vivir la vida para la gloria de Dios. Porque Él nos amó tanto que entregó a su Hijo para morir en una cruz por usted y por mí. Así que, ¿por qué hoy, en esta noche, no le pide a Dios que Él tome el control de las situaciones, de sus emociones, de X o Y cosa que está pasando en su vida? Él calma la tormenta, Él calma todas las cosas, Él tiene el control. Pero usted debe descansar y confiar plenamente de que Dios está ahí. Entregue sus cargas, practique la gratitud diaria y confíe en Dios, descanse en Dios. ¿Domina usted la tristeza o la tristeza le domina a usted? ¿Tiene Dios el control o el control lo tiene usted y sus emociones? ¿Cuál será su decisión? ¿Descansar y confiar en Dios o confiar en las personas? ¿Cuál es su decisión? ¿Qué es lo que usted va a hacer? ¿Confiar en que Dios tiene el control o simplemente seguir viviendo la vida? Pobrecito yo, nadie me comprende, nadie me entiende. Viva la vida para la gloria de Dios, la única vida que tiene. Cada momento, cada instante. No viva del pasado, viva en el presente y poniendo su mirada en las cosas celestiales, poniendo su mirada en Cristo, que es eterno. Ponga su mirada en eso y Dios le va a llenar. Porque pasamos momentos tristes y difíciles, pero Dios tiene el control. Dios Padre Celestial, gracias por esta preciosa noche que usted nos permite tener. Señor, te pedimos que usted restaure nuestro corazón, que usted nos cambie, que usted nos limpie de nuestra maldad. Señor, hemos pecado contra usted y por favor te pedimos que usted tome el control de todas las situaciones en nuestra vida. Señor, por favor, ayúdenos a poder vivir para su gloria. Perdone nuestras faltas, nuestros pecados.
Perdónenos si nos hemos olvidado de usted, oh Dios, si le hemos fallado. Señor, usted siempre está ahí con cada uno de nosotros en nuestros momentos difíciles, en nuestras tristezas, en nuestras preocupaciones, en las angustias, pero usted tiene el control de ello. Señor, por favor, ayúdenos a que la tristeza no nos domine, a que podamos entender que tiene un propósito específico para nuestras vidas. Dios, por favor, límpianos, restáuranos, guíanos, ayúdanos a vivir regocijados, a vivir siendo dichosos, bienaventurados, a vivir poniendo nuestra mirada en las cosas celestiales, en lo eterno. Señor, a no poner las cosas o nuestra mirada en las cosas de este mundo. Señor, por favor, te pido que usted nos ayude a poder confiar plenamente en usted, porque no hay nada imposible para usted, oh Dios. Ayúdenos a confiar en usted, a descansar en usted, a derramar nuestro corazón y nuestras lágrimas y todo de cada uno de nosotros ante usted, para que usted pueda darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, las situaciones, las dificultades son difíciles y usted las conoce, cada uno de nosotros, pero por favor, Dios, tome el control. Por favor, Dios, permíteme descansar y saber de que usted tiene el control y que se haga su voluntad. Gracias, Dios, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.